y que habla específicamente de un milagro, Entonces, el tema del día de hoy se llama Jesús camina sobre el agua. Jesús camina sobre el agua, que es la quinta señal en el Evangelio de Juan. La quinta señal, donde en este capítulo, el primero, vimos la señal anterior, que es la cuarta. Jesús presenta una prueba por medio de la multiplicación de los alimentos y la bebida, los peces y los panes, que para nosotros es un milagro de provisión. Y ahora estamos en la quinta señal, que ahora se refleja a través de esta señal del agua. Jesús camina sobre el agua, que presenta también un problema y una solución al problema. Que el anterior fue una prueba de provisión, un milagro de provisión, y ahora es un milagro de fe. Vamos a explorar este pasaje a través de los lentes de las Escrituras. Comenzando en el versículo 16, dice la palabra: cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar. Ahí comienza: cuando anochecía, descendieron al mar. Para poder entender este pasaje, está un poquito corto. Lo que hice en este mensaje fue recopilar las 4 historias que aparecen en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y los entretejí para hacer una historia más completa, porque el evangelio de Juan omite detalles, hace una historia corta, pero los otros evangelios le agregan, expanden la historia de otros evangelios, son más detalladas. Dice: cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar, basado en Juan. Ahora Mateo dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la orilla. Ahora Marcos le agrega también: para ir delante de él a Betsaida, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vamos a entender la historia. Acaba de hacer un gran milagro, donde hablábamos de más de 15,000 personas fueron alimentadas por Jesús a través de la multiplicación del pan. Y la gente estaba emocionada, quería obligar a Jesús a ser el rey. Pero Jesús, conociendo sus corazones y sus intenciones, se apartó de la gente. Y dice que obligó a sus discípulos a subirse a la barca y partir, mientras que él subió al monte a orar a solas. Vamos a explicar en detalle. Primero vamos a entender dónde estaban. Y para entenderlo, vamos a ver un poquito el mapa. Ahí ve el mar de Galilea, donde estaba. Para entender que de Capernaum se van en la dirección a Betsaida. Y que para entender también esta historia, creo que hay que hablar un poquito de algunas cosas técnicas. Entonces, este lago, ya lo dijimos, son aproximadamente unos 8 por 13 millas, 8 de largo, 8 de largo, al revés, 12 de largo, 8 de ancho. Es profundo, hay mucha pesca en este mar, pero lo interesante es la topografía, cómo está formado el terreno, porque hablábamos que el mar de Galilea está a 180 metros por debajo del nivel del mar. Eso quiere decir que está más por debajo, y alrededor de este lago hay muchas montañas y barrancas. Eso vamos a ver a continuación, que crea una atmósfera específica y particular a este lugar. Entonces, lo interesante de la Biblia, que dice que los discípulos
descendieron al mar. ¿Sabía usted que el mar ha sido representado a lo largo de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento como un combate espiritual, como peligro, como las pruebas? El mar nos habla del mundo donde vivimos, la vida cotidiana, y dice la palabra que allí descendieron sus discípulos. Nosotros somos parte de este mundo y debemos descender a la vida cotidiana, a los combates de todos los días, la asperidad de una realidad. Si el mar simbólicamente representa la adversidad de la vida, entonces ¿cómo es que Jesús los mandó? Porque también tiene esa parte de interpretación, donde las tormentas se desatan, los vientos, la adversidad o lo que sea. Son una de las razones que también Cristo mandó a sus discípulos, o aquí específicamente dice, los obligó a que se marcharan. Era para que los mismos discípulos no fueran contagiados por las emociones desmedidas de la multitud. Imagínense, o sea, los discípulos escuchando a miles de personas gritando: Jesús el Rey, Jesús el Rey, Jesús el Rey. Ellos también se iban eventualmente a contagiar, o quizás ya estaban siendo contagiados. Pero Jesús conocía las intenciones perversas detrás de sus palabras. Por eso les obligó a que se apartaran de esta multitud, y así ellos descendieron al mar, que representa también al mismo tiempo la prueba del agua que les esperaba delante. O sea que fue una historia donde Jesús está probando también su propia confianza en Él. En el versículo 17 dice: y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Marcos le agrega: al caer la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces podemos ver en el mapa que tenemos en pantalla cómo se ven las montañas inmediatamente al lado del mar. Entonces Jesús sube a una de ellas, mientras que sus discípulos comienzan a remar. Pero para esto ya era de noche. ¿Se ha puesto a pensar el gran trabajo que hacía Jesús y sus discípulos? Se paraba en la madrugada a orar a solas, a buscar la dirección de su Padre, mucho antes que los demás. Y en este caso dice que estaban hasta las horas de la noche. Y dice entonces esta palabra que había poco descanso para ellos. Había poco descanso. Ese es el trabajo de Dios, trabajar continuamente. En el trabajo de Dios no hay un horario, no hay como primer turno, segundo turno. Cuando venga la necesidad, allí está Dios. Cuando venga la necesidad, ahí están los siervos o las siervas de Dios. Porque a veces las llamadas telefónicas llegan en las horas de la noche, de la madrugada. Bueno, y todo el mundo quisiéramos tener una vida cómoda, ¿verdad? Que mi horario fuera de 9 a 4 y un clima de 70, ¿verdad? Pero no. Las temporadas vienen de diferentes formas. Entonces, aquí esta historia se desarrolla alrededor del mar de Galilea, y específicamente dice que estaba en el área entre Capernaum y Betsaida. Capernaum se encuentra a la orilla noroeste del mar de Galilea, o sea, la parte superior del mar. Aquí ellos debían pasar por un punto del mar de Jordán, del río de Jordán, y aquí
también van en dirección a Betsaida. Entonces, dice también la palabra a través de los evangelios que ellos salieron mientras Jesús fue a orar, pero mientras salieron, la tempestad se formó y ellos en toda la noche habían avanzado escasamente unos 5 kilómetros, porque estaban remando en contra de los vientos. La vez pasada mencionaba que debido a la topografía siempre va a existir diferencias de temperatura en lo alto, así como en lo profundo. Este mar, por ser debajo del mar, se conservaba probablemente lo frío abajo, mientras que arriba lo caliente, el aire caliente. Entonces, cuando los aires fríos y los aires calientes chocan, cambian la presión, se llama barométrica, y eso ocasiona condensación del agua que existe por el mar y en el aire, y eso forma nubes, tormentas y fuertes vientos. Es muy típico cuando hay esos choques. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando de repente aquí en Illinois, la grandiosa tierra de las Taxas, se forman tormentas. Supongamos que estaba a 60 o a 70 y de repente baja la temperatura. O al revés, está frío, llega a los 30 y de la nada empieza a subir, y mientras está subiendo hay un choque de temperaturas y de vientos, porque vienen olas desde Canadá o desde Michigan o lo que sea. Entonces chocan las diferentes temperaturas y es donde vienen las sirenas, advertencias de tornado, las fuertes tormentas. Y aquí esto fue lo que sucedió. Dice en el 18: y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. En Marcos le agrega: viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario. Aquí cabe resaltar, 4 de los por lo menos 12 discípulos eran pescadores desde su juventud. Ellos vivían a la costa del mar, conocían a la perfección el mar, y estamos hablando en realidad de un lago. Estaban totalmente familiarizados, experimentados en la pesca, porque eran pescadores. O sea, no eran personas inexpertas para haber estado por mucho tiempo y apenas escasamente avanzar 5 kilómetros. Sin embargo, Jesús sabía lo que iba a pasar. La pregunta: ¿por qué deliberadamente hizo que sus amigos se metieran en peligro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que pasen adversidades a nuestro alrededor? Si Él de antemano sabe que nos va a ir mal, de antemano sabe lo que va a pasar. Hay corazones quebrantados, y esos corazones fragmentados duran años, a veces toda una vida. Pero ¿por qué no consideramos lo opuesto y vemos este panorama desde el lado opuesto? Que los estaba rescatando de un peligro aún mayor, el peligro de dejarse arrastrar por una chusma fanática religiosa. O sea, ¿cuál de los dos peligros es mayor? ¿Cuál de los dos peligros es más grande? Para entender entonces esto, debemos considerar que cada vez que hay una adversidad en la vida, también hay una oportunidad de aprender y de familiarizarnos con lo lado opuesto. Porque ¿cómo valoraríamos la vida si no sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo sabríamos amar si no hemos experimentado lo opuesto? Por ejemplo,
en nuestras generaciones más jóvenes, a veces no se valora el trabajo de los padres, porque nuestros hijos están creciendo con todas las comodidades. Entonces apenas les entra un sentimiento de media tristeza y ya se están muriendo, ya se están por allá deprimiendo, les quitas el teléfono y ya se están queriendo suicidar, porque no tienen carácter. Están viviendo un mundo virtual y real. Es más, en nuestros días las amistades en persona se escasean. Y ahorita en las nuevas generaciones lo único que nos importa es ver 150, 200, 300 likes. Son los famosos influenciadores de las redes sociales, los corazoncitos, los compartirs, los TikToks, todo esto. Una vida virtual que no existe, porque hoy te dan un like, mañana te dan una carita enojada. Y el día que no juntas suficientes likes, ay, me siento. O sea, nosotros aprendemos a formar una personalidad sólida, una personalidad madura, cuando estamos venciendo cada obstáculo que la vida se nos presenta. Amén. Así es que no hay nada más alarmante cuando se nos presentan estas adversidades de forma repentina, cuando todo está normal y de repente, ¡pum!, de un día para otro, de un momento para otro, algo cambia nuestro estilo rutinario y tenemos que acomodarnos a lo que se presente. Tenemos que aprender a lidiar, a confrontar lo que esté a la par nuestra. En el versículo 19 continúa la historia diciendo: entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a la barca, y tuvieron miedo. O sea, 25 o 30 estadios representa, como decía, alrededor de unos 5 kilómetros. Cuando ellos subieron a la barca, vamos ahora a ver en detalle esa barca. Ok, tenemos en pantalla las dimensiones aproximadamente de una barca. Entre un camión de esos que van a entregar las deliciosas tortillas a las tiendas, o un autobús escolar, o sea que en medio de esa, como alrededor de 8.5 metros o pies, algo así. Entonces, esa era el estilo de barca en aquellos días, y a esta historia le agrega Mateo: y a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Cuarta vigilia de la noche, Jesús ahora comienza a acercarse a ellos, mientras ellos estaban en las aguas agitadas, mientras ellos estaban gritando, haciendo lo posible, y las olas del mar los agitaban de un lugar a otro. Quién sabe si estaban pensando: ahora sí, si me salvo de esta, prometo que le voy a hacer más buena persona a mi suegra. Estaban espantados por la tempestad, por los vientos, y de repente aquí viene Jesús caminando. Aquí se presenta Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Dice en el 26 de Mateo: pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. A mí me ha tocado ver hombres así, barbones así, con la barba hasta acá, y que hasta su voz está bien profunda, hablan con una voz intimidante, pero al momento que pasa algo grave, de repente ¡ay!, hacen su voz que hasta da risa, pero ellos solamente saben lo que están sintiendo. Y aquí los discípulos de Cristo se turbaron. Se turbaron porque vieron en medio de la oscuridad y de la tormenta una silueta caminando sobre el agua. O sea, ¿qué tan común es ver a una persona caminar sobre el agua? A lo lejos. Imagínense con todo el miedo.
hablaba el día sábado, o sea, ¿cuántos de nosotros nos da miedo apagar la luz? Que no se ve nada. ¿Cuántos de nosotros a veces hasta ni queremos ir ni al baño? O sea, da miedo, no se ve nada. Y de repente por allá algo truena o algo y se espanta uno hasta con su propia sombra. Entonces, otra vez el Mesías responde a una gran necesidad de una manera milagrosa, caminando sobre el agua. Debemos entender claramente la prueba forma parte de la dieta que todo cristiano vivirá en esta vida. Las pruebas, tormentas, tempestades son parte del pan que nos alimentan a lo largo de nuestra existencia. Y no hay de otra. No hay de otra. Cuando nosotros no sufrimos, entonces, ¿cómo vamos a experimentar lo opuesto? No lo vamos a valorar, no lo vamos a apreciar, no lo vamos a entender, no lo vamos a disfrutar. ¿No acaso, por ejemplo, cuando te tocó en tus días de soltero, de soltera, una terrible pareja, novia, novio, y te engañaba y te mentía y te hacía llorar y de repente ya los que están casados felizmente, quizá lo digo por mí, ¿verdad? Digo, ay, gracias Señor, porque ahora sí me tocó una buena persona. Porque en una persona, en el matrimonio, tu pareja simboliza el cielo o el infierno. La equivocada, el infierno. Entonces, nosotros aprendemos a valorar lo bueno cuando hemos pasado ya por lo malo. El invierno no nos agrada, pero viene el verano y nos encanta. Hay frío, a veces no nos gusta, pero también hay calor. Hay nubes y también hay sol. Hay 4 estaciones del año. Está la noche y está el día. Para hacer distinción uno de lo otro, está el mal y está el bien, para que nosotros elijamos. Está nuestra actitud pesimista, negativa, o está la actitud optimista y positiva. Tú eliges. Tú eliges. O también simplemente podemos tener un panorama de decir, es parte de la vida. Porque dijo en la creación Dios que siempre estaría las 4 temporadas del año, cuando después del diluvio. También dijo que habría día y habría noche. O sea, ¿por qué no tener un panorama donde si hay adversidad, enfrentarla, confrontarla de frente, no huir de ella? Y si hay una victoria, disfrutarla. El libro de Eclesiastés dice, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay un tiempo para todo debajo del sol. Así es que la tempestad es parte de nuestra vida. Pero aquí Jesucristo es como diciendo, yo estoy por encima. ¿Qué dijimos que era el mar? El mar simboliza la tempestad de la vida, los peligros. Aquí Cristo nos está diciendo, yo camino por encima de los problemas. Yo soy más grande que mi creación. Yo soy más grande que los problemas, las tempestades, que las adversidades, que la asperidad de la vida. Yo estoy por encima de todo. Mientras todos por allá, Jesús venía tranquilamente
como si nada. Y Él camina sobre el agua. Entonces aquí también nos recuerda que aún mientras ciertos eruditos cristianos modernos, contemporáneos, o los científicos dicen las leyes de la naturaleza son inquebrantables, pero la soberanía de Dios es más grande y nos dice que Él creó las leyes naturales, que Él las domina, y que en medio de lo imposible Dios hace algo nuevo. Dios rompe aún la naturaleza, las leyes naturales, por la compasión de ayudar a alguien. ¿No es eso grandioso? En Mateo 6:8 nos habla también, como aquí lo acabamos de leer, que cuando Jesús vino ya era como la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido o hemos escuchado la cuarta vigilia? ¿Qué es? Bueno, en los estudios bíblicos de los viernes hemos estado hablando en las últimas 3 semanas sobre el calendario hebreo, que la Biblia se basa en el calendario judío hebreo lunisolar. En la creación Dios creó el día y la noche, 24 horas. Nosotros vivimos en un calendario llamado grecorromano o gregoriano, como quiera llamar, así como lo conocemos: 7 días, 12 meses, 24 horas. Así es que, ¿qué es la cuarta vigilia? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué hora era, más bien dicho? ¿Qué hora era? Para esto vamos a ver en pantalla. En pantalla vamos a mostrar lo que es la cuarta vigilia. Y en la cuarta vigilia esto es lo que representa: 12 horas del día, 12 más 12, 24, ese es el reloj que nosotros conocemos, y hay 4 vigilias. Las 4 vigilias está representado por las secciones en el calendario hebreo. 24 horas al día en nuestro calendario son 2 días en un calendario judío. Quiere decir que 12 horas para ellos es un día. Y la cuarta vigilia, como vemos aquí en pantalla, tenemos la primera vigilia, o sea, ya en la noche, primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera de 12 a 3, cuarta de 3 a 6 de la mañana. ¿Qué hora era? Entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿A qué horas terminaron? Supongamos que hayan terminado como en Cristo Vive, ¿verdad? Terminaron a las 10, pero wiri, 12. Salieron a las 12 y estaban remando por ¿cuánto tiempo, cuántas horas en medio de la tempestad? 3, 4, 5 de la mañana estaban remando. ¿Cuánto tiempo han descansado? ¿Cuánto tiempo está descansando Cristo? ¿Durmiendo? Fíjense la gran actividad, porque por acá estaba predicando, les dio de comer, alimentó a más de 15,000, que no es un trabajo ligero, alimentar, no sé, supongamos que 100 discípulos eran 100 discípulos para alimentar a 15,000 o más personas. Un gran milagro por acá a estas horas. Ahora por acá están ya debatiendo entre la vida y la muerte, haciendo promesas que ya van a tratar mejor a su suegra. Y están allí a esa hora se presenta Cristo caminando por el agua. Por eso ellos tuvieron miedo. En la espesa oscuridad vieron solamente la silueta, una figura que andaba sobre las olas embravecidas. O sea que no era algo común, no era algo normal. No es algo normal hasta nuestros días. Y lo primero que dijeron, vieron un espíritu, un fantasma.
En el versículo 20, pero él les dijo, yo soy, no teman. En Mateo le agrega, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este señor iracundo, emocional, tosco, pero también con un corazón de convicción. Al ver esto, como que su fe se encendió y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo también experimente la gloria de Dios. Y aquí vemos a este Pedro tomando un paso de fe. Y se sale de esa barca y comienza a caminar hacia Jesús. Y mira a Jesús en las aguas y ve ahora la vida por encima de los problemas. Comienza a caminar hacia Jesús, pero en un momento determinado sintió el aire, quizás las chispas de las aguas, las gotas de las aguas, y comienza y quita su mirada de Jesús. Entonces de un momento a otro Pedro comienza a hundirse porque quitó su mirada de Jesús. Así nosotros nos vemos que en la vida de repente vas a un retiro, de repente te hiciste cristiano y de repente pasaron 6 meses, 1 año y vino el primer problema serio y ya de repente te estás hundiendo en el problema porque exaltas más el problema, te enfocas en el problema, descuidas tu mirada en Cristo y ahora te estás hundiendo diciendo que no hay nadie que te pueda ayudar. Mientras en esta historia Cristo continúa mostrando su gracia. Dios extiende su mano para aquellos que piden auxilio. Y solamente es cuestión de que usted alce su rostro, abra su boca y crea que Dios le puede ayudar. Entonces Dios demuestra que está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier problema, de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento. Dios está por encima de la creación y todo lo que ocurre en medio o alrededor de su creación. Entonces viene el momento cuando Cristo extiende su mano, cuando Cristo saca de apuros a la persona que descuidó su fe por un instante y la rescata. ¿No es eso maravilloso? En Mateo le agrega y le dijo, ven Pedro, desciende de la barca, y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo, Señor, sálvame. Cuando, si ustedes recuerdan en los coritos tradicionales, en los himnos, Hosana en las alturas, sálvame Señor, eso es lo que significa, rescátame Señor. Cuando el Señor ve a un corazón contristado, humillado, cuando el Señor ve a una persona pidiéndole ayuda a Él ciertamente responderá. Por muchos siglos nos han enseñado, ya se murió tu abuelito, rézale a tu abuelito te va a ayudar. O pon al patrón del pueblo, préndele unas 5 veladoras. O a lo mejor Walter Mercado, donde quiera que esté, te va a ayudar. Nos han enseñado incluso a voltear de cabeza al patrón. Pero ¿por qué no ir con el jefe de jefes? ¿Por qué no ir con el creador de todo lo que ha existido?
Cuando nosotros vamos a Él, dice los salmos, como lo dije al principio, Él es el que ha creado todo. Él conoce su creación. Él está por encima de todo y sobre todo, dice, su misericordia perdura para siempre. Recuerdo cuando comencé como hijo de Dios, una de las primeras revelaciones que Dios me dio de forma personal: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, grande en misericordia y tardo en la ira. Jamás he olvidado esas palabras que tiempo después las leí por primera vez en la Biblia. En el libro de Marcos le agrega: ellos estaban sumamente perplejos, pues no habían comprendido de los panes, más bien sus corazones estaban, como dice, endurecidos. Endurecidos. Mi corazón se llena de tristeza cuando vienen las pruebas en una familia, en una persona, y la persona, en lugar de acercarse a Dios, se aleja, se desanima. Ay, desde que yo me acerqué a la iglesia, desde que yo me acerqué a Dios, ahora me está yendo más mal. Ay, desde que yo... Y empezamos como a echarle la culpa a Dios, porque éramos, según nosotros, más felices fuera de Dios. Eso es entendible en el dolor, porque en el dolor típicamente no pensamos en nuestro sano juicio. El dolor nos ciega. Empezamos a ver cosas que no son. Pero sabiendo, Dios está listo para extender su mano misericordiosa y rescatarnos. En el 21 dice: entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra donde iban. Ahora vamos a ver que la iglesia de Cristo es una barca zarandeada en medio del mar embravecido. O sea, lo que estoy diciendo, las iglesias en nuestros días están siendo zarandeadas. ¿Qué significa zarandeado? Bueno, en años anteriores, o los que son campesinos, muelen el frijol y con el aire la basura se va apartando, el grano queda aparte, el trigo es lo mismo. O sea, quiere decir que la iglesia, por las pruebas, por ejemplo en el COVID es como si hubiera venido una fuerte tempestad y lo que no era genuino y verdadero fue saliendo de la iglesia. Porque ahora, por medio del COVID, muchos han dicho: pues es que yo no he ido ya por los últimos 2 años porque no quiero contagiarme del COVID. Aunque están en los movie theaters, aunque van a los bailes, aunque van acá, van allá, donde hay así de gente. Pero en la iglesia no vienen porque se van a contagiar del COVID. O sea, las pruebas, las tribulaciones, las tempestades comienzan a separar lo que es de lo que no es, lo que es bueno de lo que no es bueno. La iglesia en nuestros días ha empequeñecido porque hay poca fe en este mundo. Y de acuerdo a todos los que han recibido profecía, palabra de Dios, los tiempos son peligrosos y aún los tiempos van a estar cambiando. Quiere decir que de acuerdo a lo que se ve en el mundo espiritual, los tiempos no van a mejorar en la tierra, sino van a ir empeorando. Las cosas van a ir empeorando, las iglesias se van a ir empequeñeciendo, porque al final del día dice que el camino hacia la eternidad es corto y duro, pero el camino hacia el mundo es amplio, ancho y fácil, y muchos son los que caminan por él. Entonces, nosotros no sabemos cuándo Dios corte ese
ese lazo de misericordia. Nosotros no sabemos cuándo Dios cierre las puertas de su gracia, pero el día en que lo haga, hasta allí el que esté dentro de la iglesia quedará dentro de la iglesia, el que esté fuera de la iglesia quedará fuera de su reino para siempre. Así es que el gran maestro ha ascendido al cielo para interceder por su pueblo. Está a solas y un día volverá por segunda vez. Cuando venga por segunda vez, entonces Cristo traerá de regreso a su iglesia zarandeada, afligida por los problemas, pero hasta allí los problemas acabarán. Aquí en esta tierra de Genezaret, donde ellos llegaban, tenía su próxima misión. Finalmente, los discípulos descubrieron que la presencia divina de Dios no solamente se encontraba en el templo de Salomón. Los discípulos de Cristo descubrieron que la presencia de Dios divina aún viene hasta donde está la tempestad, hasta donde está el problema, hasta donde está el afligido, hasta donde está la persona que está pidiendo por auxilio. ¿Y acaso, si lo recordamos en el Antiguo Testamento, donde quiera que estés, si buscas mi nombre, si clamas a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandiosas? Ese es Dios. Jesús llegó diciendo: yo soy la presencia divina que está aquí, no temas. Y para terminar, en Mateo dice: entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí ellos adoraron reconociendo que Dios está sobre las leyes naturales, sobre su creación. Eso es el verdadero poder de Dios. Mientras que comparemos en esos días, Jesús los saca de una multitud que estaban deslumbradas con el milagro de pan, comida gratis. Es porque eso era lo que se miraba en esos días. 93 días del año, el Imperio Romano invertía en su población en celebraciones, en entretenimiento, gratis. Muchos de sus financiamientos eran para financiar el pan, la comida, los circos, el entretenimiento. Algo que para nosotros en nuestros días también es muy conocido. Donde hay fiestas, hasta resulta ser el primo o la prima lejana del novio o de la novia. Donde hay diversión, ahí está la gente. La gente quiere estar contenta. Hay más miembros en las iglesias donde se la pasan la mitad del sermón haciendo bromas, haciendo reír a la gente, diciéndole: Dios te ama, Dios te va a hacer prosperar, tú quieres un carro del año, pídeselo a Dios, Dios te lo va a dar. Princesas del Altísimo, princesas reinas, porque son ustedes reinas del Rey, porque son príncipes, son sacerdotes. Y a nosotros nos gusta que nos alaben, a nosotros nos gusta que nos hagan sentir bien, pero descuidan la parte del pecado, descuidan la realidad donde muchas las veces en aquellos hogares hay tanto dolor y sufrimiento, donde nos podemos llenar con los mejores deleites por un momento, pero nuestra alma, nuestro espíritu puede estar con anorexia, puede estar muriéndose de hambre espiritual. El milagro de caminar sobre el agua fue una verdadera señal que logró el propósito anunciado de Jesús. ¿Y cuál es ese propósito? Juan 20:31: pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito. Dios no está interesado en sanarte de una enfermedad.
si Él sabe que tu corazón está enfermo? O sea, no estoy diciendo que no le importas a Dios, sino estoy diciendo que a Dios le interesa más tu eternidad, que seas una persona salva hacia la eternidad. Y muchas las veces, si tú logras entender esta parte, entonces la sanidad física viene automáticamente como un bonus. Si sanas del corazón, Dios también puede sanarte de cualquier enfermedad física, emocional o espiritual. Busquemos a Dios, el Señor, que está por encima de su creación, porque Dios es el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en este día porque nos has dado la oportunidad de explorar esta historia, Padre, desde los lentes de la Escritura, donde nos motivas sabiendo que la tempestad no durará para siempre, sino que tú eres aquel que está por encima de todo problema, que tú eres aquel que nos va a proveer con el pan y la comida, aquel que nos da para vestirnos, aquel que sustenta las cosas materiales, pero cuanto más también las cosas espirituales. Ayúdanos a discernir esta gran verdad, ayúdanos a confiar y acercarnos a ti en los momentos cuando estemos naufragando, en los momentos cuando nos estemos ahogando por la asperidad de los problemas, por la asperidad de la vida, por el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, por aún la traición o el desánimo de nuestros seres amados. Padre, eres poderoso y lo has demostrado a lo largo de la historia. Por eso las generaciones han acudido a ti, aunque nuestros días, estas generaciones están empequeñiéndose, están haciéndose tan pequeñas que solamente va quedando un pequeño permanente. Mas ayuda a este permanente a mantenerse fiel y leal a este llamado, que cuando vengan los problemas, en lugar de alejarse, se acerquen más a ti para clamar por misericordia. Y entonces tú extenderás tu mano y nos sacarás de en medio de los problemas. Gracias, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para entender estas palabras.